Hay que tomar las precauciones necesarias para el coronavirus, ponerse guantes, ponerse la careta, porque ya en el mundo hay 168.568 casos. Y entonces tenemos que luchar contra esto porque tenemos que tener un aislamiento social y quedarle en la casa tranquilito, porque la cosa se está poniendo muy difícil. Aquí en Nueva York no permiten, a las 8 de la noche ya no permiten nadie sentado en los restaurantes. Pueden ir a buscar la comida, pero te sirven y te vas. No puedes estar en el restaurante sentado ni nada de eso. No permiten reuniones de más de 50 personas. Muchas personas se están poniendo en cuarentena ellos mismos para evitar el contagio. Así que esto es una emergencia mundial que tenemos que comprender. Ya en Venezuela hay 17 casos. Y no tiene esa gente nada para protegerse. Dice el gobierno de Maduro que sí, que él tiene, pero todo es un cuento. Ya hay 56 casos en Argentina. Están las fronteras cerradas con España. Esto se está convirtiendo en algo bien peligroso. Muchas personas creen que esto es un juego, pero esto no es ningún juego. Hay que protegerse con máscara, con guantes. No importa, ya que hay muchas personas ya que están protegiéndose. La economía está abajo. Las cosas se están poniendo más difíciles de lo que pensaban las personas que pensaban que esto iba a ser rápido. Pero esto dice que vamos a tener que seguir viviendo con este drama. Así que no sé hasta cuándo podremos resistir esto que nos está pasando. Muchas personas ya están traumados y otras personas se aíslan, que es lo mejor que es el consejo que dan los profesionales. Que si usted no tiene que salir, nada más salga a buscar los alimentos y las cosas que usted tiene que buscar y mantenerse en la casa para evitar un contagio. No han cerrado las escuelas, no han cerrado los gimnasios, los teatros, donde quiera que haya reuniones de personas, los cines, porque están limpiando, tratando de que esto no siga contagiándose a las personas, porque esto va a ser entonces igual que Italia si las personas no se protegen. Hay personas que yo he visto, yo salgo ya con guantes y con careta, yo he visto personas que andan por ahí como si nada. Y amistades mías que le digo yo, oye, protégete, porque la cosa está mala. Natural, nadie quiere morirse. Así que protéjanse, porque la situación está fea. Deben tener precaución de lavarse las manos como indican. Cada vez que tocan algo tienen que irse a lavar las manos con jabón por 20 segundos. Y si es posible te la lavas 2 veces. Para mantener al menos higiénico. Porque donde quiera que usted toca, donde quiera que toque una persona y está contagiada, usted lo toca, al tocarse la nariz, ya ustedes saben todo eso. O tocarse los ojos, tocarse las orejas. Todo eso ya, el virus ya está con usted. Entonces traten de mantenerse aislados socialmente un poco y tratar de no estar a más de 6 pies de una persona. Una persona que esté estornudando, que esté tosiendo,
Esas personas desconsideradas que no se tapan la boca y hacen lo que les da la gana, pensando que esto es un juego o pegándolo adredesmente. Eso es lo que dicen los expertos. Por eso hay que tener cuidado. Y Venezuela va a estar en cuarentena. Así que yo no sé cómo va a ser eso en Venezuela con el comunismo y la falta de todo que existe ahí en ese país. Y en mi país, Cuba. Ellos dicen que no, que ellos tienen ahí la cura, que no sé qué cosa. El caso es que tenemos que cuidarnos. Es lo mejor para todos. Así que Sambiampún con los cutares todos los días me da güey. Que Dios los cuide y sobre todo hoy, porque lo vamos a necesitar. Así que buen lumbo para todos los tataí, tatata, allá y en que. Buen lumbo. Buena suerte. Mensaje a mi hermana. Espero que estés bien. Dice que va a haber cientos de miles de muertos si no hacen las cosas como son y no se protegen con guante y careta, dice el presidente. Que hay que seguir el aislamiento social, porque si no va a pasar como Italia. Eso es lo que dicen los expertos. Hay que cuidar y ahorrar. No se está permitiendo reuniones de más de 50 personas. Las calles están vacías, las escuelas cerradas. Hay 168.568 casos en el mundo. Y 9.500 infectados en Nueva York. Un crucero terminó en Cuba con 5 infectados porque no lo permitían entrar a otros países. Va a haber cuarentena en Venezuela. Encontraron 17 casos. No sé cómo será eso en ese país que no hay nada. Va a ser terrible. Aquí en Nueva York, después de las 8 de la noche, las personas no pueden estar sentadas en los restaurantes. Pueden ir a buscar comida y llevársela para la casa. Las escuelas están cerradas. Aparecieron 56 casos más en Argentina. La frontera cerrada en España. México se mantiene con 53 casos. En Guatemala muere una persona. Hay que tener distanciamiento social. Así que eviten tratar de salir necesariamente. Salgan cuando ustedes tengan la necesidad y cúbranse y protéjanse con guantes y con careta. Ese es mi mensaje. Bueno, esto es lo que hacían los viejos religiosos en Tambatilanga cuando venían epidemias y cosas de esas, que el gangulero lo ponía. Yo lo sigo poniendo. Siempre dice que es para alejar la muerte. El caso es de que este coronavirus ya se ha llevado a muchas personas y sobre todo a personas mayores que tienen los anticuerpos débiles. Y esto ha sido algo mundialmente que verdaderamente ha impactado al mundo.
porque el mundo no está preparado para estas pandemias. Se supone que venían pandemias, pero hasta ahora no se ha encontrado la vacuna contra esto. Entonces hay que soltar a las personas que se protejan. Lo que dicen los profesionales, no lo que digo yo. Lo que dicen los profesionales de la salud. Hay que lavarse las manos, que hay que tener higiene. Hay que protegerse con guantes, caretas. Hay que protegerse de estar teniendo vida social. Hay que aguantar un poco la calle para esas personas que siempre están en la calle y que de un modo o de otro piensan que esto no es real. El otro día estaba hablando yo con unos amigos míos y una persona nos escuchó hablar y dijo unas cuantas barbaridades de esto. Que eso era un invento, que eso lo hacían los ricos. Locos. La gente está loco en la calle. Y la gente tiene un estado de nervios por todo esto que está sucediendo, porque las personas tienen que pagar su renta y tienen que seguir viviendo y tienen que seguir trabajando y tienen que montarse a los trenes. Entonces esto ha traído un descontrol total a todas las personas. Muchas personas viven al día a día de su cheque que están trabajando. Y muchos están preocupados de cómo pagar, si tienen que ir al médico, cómo van a pagar todo eso. Aunque se supone que dice que eso no hay que pagar nada, pero así todo las personas se sienten estresados por todo lo que está sucediendo. Si alguien tose en el tren, todo el mundo lo mira. Si tú estornudas, no, el hecho de que siempre se ha estornudado, siempre se ha tosido, pero si ahora tú toses o estornudas, todo el mundo te mira. Y si no estás protegido, y hay personas desconsideradas que cuando tosen no se tapan la boca y se ponen el codo en la boca para toser, lo hacen desconsideradamente. No sé si es para pegárselo a la gente o por lo que es. El caso es que siempre existen malas personas y de eso tenemos que cuidarnos nosotros. Estar protegido es lo más importante. Cuando usted salga, póngase sus guantes, póngase su careta. Yo me la pongo, yo respiro mejor con la careta. Es la pura realidad. Y voy sin temor porque estoy protegido. De lo contrario, hoy yo vi salir personas aquí del edificio mío sin careta, sin guantes, sin nada. Muchas personas no creen que están pasando una pandemia, que esto es una cosa mundial y se ha matado, ya ha matado a muchas personas y los que faltan. Yo no me quisiera ver en esa de que me lleven a mí también en esa. Bueno, yo quiero subsistir. No va a ser porque yo no me cuide, yo siempre me voy a cuidar. Esa es la parte más importante que tengo yo de mi vida. Protegerme. Si dice que hay que taparse la boca, yo me tapo la boca. Si dice que hay que ponerse guantes, yo me pongo guantes. Porque así me protejo del virus. Hay que lavarse las manos, me las lavo estando aquí en la casa, yo también me las lavo todo lo que sea necesario. Bueno, les deseo lo mejor para todos ustedes y que Dios nos ampare.